Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. El tema de hoy, dejando la autoidolatría. Esto como parte de la serie Arrepentimiento. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la autoidolatría y cómo dejar o evitar esta condición? Primero que nada, decirles, hijos de Dios, que como cuerpo nosotros debemos entregarnos en sacrificio vivo a Dios, como culto racional. Todos los días debemos hacer esto. ¿Y qué es esto? Entregar nuestro cuerpo como culto racional, como dice en la palabra de Dios en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que lo que hemos pensado hacer, todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, las verdaderas intenciones que se esconden en nuestro ser, en nuestra alma, deben ser presentados delante de Dios. Y debemos arrepentirnos de aquellos malos deseos que surgen de nuestros fallidos pensamientos. Ese es el sacrificio que Dios pide, presentar delante de Él nuestros deseos, nuestros pensamientos. Tenga en cuenta que cualquier cosa que usted quiera hacer, que usted piense hacer, que considere importante en su vida, debo presentarlo, debo ponerlo en manos de Dios como esa ofrenda agradable, como ese sacrificio que yo pongo delante de Él para decirle: Dios, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía, así como el Señor Jesús lo expresó en su momento de dolor. De esta manera evitaremos caer en lo que es la autoidolatría. ¿Pero qué es la autoidolatría? Vamos a leer Gálatas 2:20. Vamos a la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, y vamos a buscar la palabra de Dios para que nos alimente en esta mañana. Gálatas 2:20. ¿Ya lo tienen allí? Lo tengo aquí listo. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto quiere decir que la autoidolatría tiene que ver con no dejar que Cristo viva en mí. Es hacer lo que yo quiero, no lo que Cristo quiere en mí y por medio de mi vida. Esa es la autoidolatría. Son las personas que confían en sí mismos y creen que son autosuficientes. Con esta actitud, el Señor solo es una opción. Muchos hijos de Dios tienen al Señor Jesucristo como una opción. O muchos cristianos tienen este pensamiento. Tienen a Jesucristo como un plan B, como un plan C, pero no como la principal decisión. Cuando hay algún problema, inmediatamente acudimos al Señor Jesucristo. Algún problema que no podemos controlar o que no podemos cambiar, acudimos al Señor Jesús. En este versículo de Gálatas 2:20, la palabra de Dios deja claro que ser cristiano no es una negociación,
en la cruz de Cristo, yo debo morir por completo. Yo no debo buscar un cambio en mi vida, no. Por el contrario, yo debo dejar de vivir para mí, para que la vida resucitada de Cristo sea en mi existencia y tome el control de todo mi ser. Esto es espíritu, alma y cuerpo. De eso se trata la vida cristiana. Un intercambio. Ya yo no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Y por medio de mí Él hace la obra, tanto en mí como en las personas que nos rodean. Él hace la obra, por eso de eso se trata. Ya no luche con usted mismo. Debemos renunciar a nuestro propio parecer y dejar que Jesucristo tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, para que sea Él haciendo la obra de salvación. Cuando nosotros decidimos realmente morir a mí mismo, no es como quitarle la parte mala a una fruta para que esa parte se rehaga. No es quitar una parte, quedándome con la parte buena que no se daña. Eso no es de eso no se trata la vida espiritual. Eso no debe pasar. Nosotros a veces somos esa fruta que presentamos delante de Dios y tratamos de decirle a Dios que quite la parte mala, pero nunca presentamos la parte buena de nosotros, o que nosotros creemos que es buena, delante de Él. De verdad se trata la vida cristiana de quitarnos del medio, para que sea Cristo haciendo el trabajo en nosotros, haciendo la obra en nosotros. Ya no más de presentarnos delante de Dios con las partes malas, sino que debemos presentarnos delante de Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos. Vamos a leer Mateo 9:17. Dice la palabra de Dios, Mateo 9:17. Dice así. Dice, nadie, 16 y 17, dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Nuestro cuerpo es un recipiente. Nosotros somos unas vasijas que contenemos el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jesucristo llega a nuestras vidas y nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nuestro cuerpo, nuestro ser, se convirtió en ese recipiente nuevo para un espíritu nuevo, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Ya no somos viejos, somos nuevos. Por eso en Gálatas 2:20 dice eso, ¿cierto? Vamos a leer nuevamente, vamos a leer 1 de Corintios, lo tengo aquí, 2 de Corintios 5:17. Leamos 2 de Corintios 5:17, por favor. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando tomamos la decisión realmente de morir a nosotros mismos,
no es quitar lo malo. Cuando tomamos la decisión de morir a nosotros mismos, no es hacer remiendo en nuestras vidas. Hay muchas cosas que creemos que son buenas, según nuestro punto de vista, que hemos mantenido desde el viejo hombre que fue antes de conocer al Señor, y que ahora, aún conociendo a Jesús, seguimos haciendo. Por eso en esta mañana debemos preguntarnos, usted y yo, ¿qué parte de mi vida no he sacrificado en la cruz? ¿Qué parte de mi vida sigue allí, sin morir al viejo hombre, a la forma vieja de ser, a la forma vieja de pensar y de actuar? Porque a veces queremos cambiar solo parte de nuestras vidas y dejamos lo que creemos estar bien en nosotros, pero no, usted debe entregarlo todo. Por eso cuando oremos, cuando nos presentemos delante de Dios, no tratemos de remendar, no tratemos de presentar a Dios solo nuestra parte mala, porque sí, no está mal que nosotros digamos, Señor, quita lo malo de mí. La verdadera oración debe ser, Señor, quita todo lo que sea mío, quita todo lo que sea de mi voluntad, y necesito que se haga tu voluntad, Señor. Quita todo de mi voluntad, sea bueno o sea malo, que yo considere, y pon todo de ti en mí, Señor. Ese es la verdadera actitud, el verdadero sacrificio vivo delante de Dios. Y finalmente, para concluir, quiero decirles, hijos de Dios, la autoidolatría es no arrepentirse. El arrepentimiento es tomar la cruz y servirle a Jesús. Ese es el verdadero arrepentimiento. No hacer la voluntad de Dios. No hacer la voluntad propia, sino hacer la voluntad de Dios. Dejar que Dios tome el control de nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos. Vamos a leer Marcos 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios. Busquemos Marcos 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, esto es lo que dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es hacer la voluntad del Padre. Cargar con todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, para hacernos bien, para hacernos crecer, madurar en mi vida cristiana. El arrepentimiento es hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer nuestra propia voluntad. Porque hacer la voluntad de mí mismo, hacer la voluntad de la propia persona fue el pecado original. Recordemos cuando Adán y Eva hicieron lo que quisieron sin tener en cuenta a Dios y no se arrepintieron de esta decisión, no se arrepintieron. Por eso nosotros debemos arrepentirnos de la decisión que a veces y que todo el tiempo, porque somos personas, tomamos de hacer lo que a nosotros nos plazca y no hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre en su carnalidad se dedica a sacar excusas y se dedica a culpar a otros. Entonces debemos dejar nuestra satisfacción personal para satisfacer la obra de Cristo, lo que Cristo quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Esto significa que nosotros vamos a vivir para servir. No quiere decir que sufriremos, porque muchos interpretan esto como que cada uno tome su cruz y creen que deben sufrir. Si sufrimos por Cristo, bienaventurados seremos, pero no se trata de eso. Se trata de servirle a Dios, hacer la voluntad de Dios para tener una mejor vida, y es disfrutar y tener la vida eterna en nuestras vidas, la vida
que Cristo nos dio. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en OTI Devocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.